Bienvenidos a este nuevo video de Viajar, Sentir y Vivir. Yo soy Bego. Yo soy Iván. Y hoy les traemos un video hermosísimo de una de las ciudades más espectaculares de la Argentina. Así que no se lo pueden perder y acompáñenos hasta el final. Hoy nos encontramos en San Martín de los Andes, un sitio turístico hermosísimo y parada obligada para todos aquellos que estén haciendo la Ruta 40. Y vamos a estar viendo lo que es el centro, ¿no? de Sí, la ciudad sí. y puntos de interés que podemos encontrar en este pueblo hermoso. Así que acompáñennos hasta el final y no se lo pierdan. San Martín de los Andes se encuentra ubicada al noroeste de la Patagonia Argentina y a orillas del lago Lácar, y es conocida como la vía de acceso al Parque Nacional Lanín. Tiene una elevación de 640 metros y una superficie aproximada de 140 kilómetros cuadrados, y se accede a ella a través de la Ruta Nacional 40, siendo este el inicio del hermoso paseo de los 7 lagos. Una característica de San Martín de los Andes es que sobre su avenida principal se encuentran 3 plazas hermosas separadas la una de la otra por tan solo unos 200 o 300 metros. Y la primera plaza que nos encontramos es la Plaza Sarmientos. Esta plaza se caracteriza porque tiene unos árboles gigantes con unos troncos que provoca abrazarlos a todos, y además normalmente está llena de flores en primavera. En este momento todavía no han florecido, pero cuando explotan los colores son de muerte. Así que bueno, este es un sitio perfecto para venirse a tomar unos mates. La avenida principal lleva por nombre Avenida San Martín y atraviesa todo el centro de la ciudad, terminando en la costanera que da al lago Lácar. A su alrededor se desarrolla toda la actividad turística, comercial y económica del pueblo. En ella se pueden conseguir hoteles, restaurantes, bancos, tiendas, heladerías, chocolaterías, centros médicos y mucho más. Y aquí mismo, en la avenida San Martín, justo al lado de la Plaza San Martín, se encuentra la Secretaría de Turismo. Ahí hay una oficina de turismo donde los pueden informar sobre todo lo que necesiten en relación a rutas, paseos, lugares, hospedajes, sitios para comer, y normalmente tiene un horario de atención que va desde las 8 de la mañana hasta las 8:45 de la noche. Pobladores, y tiene el detalle de que fue construido en 1931 en pura madera raulí. Además, una cosa que lo hace muy particular es que es el reflejo de cómo eran las construcciones y las casas de los primeros pobladores de aquí en San Martín de los Andes. Otro dato interesante aquí en San Martín de los Andes es que alrededor de toda la ciudad, en sitios estratégicos, nos vamos a conseguir con estos avisos que tienen un código QR. Ese código QR puede ser escaneado con el celular y van a obtener muchísima más información del punto donde estén parados. Justo al lado del museo se encuentra el edificio de la municipalidad, que fue inaugurado en 1959 y aún se encuentra en funcionamiento. Y esta es la segunda plaza que nos conseguimos en el trayecto. Esta es la Plaza San Martín y
obviamente es la Plaza Central de San Martín de los Andes. Tiene la particularidad que es muy abierta, es muy amplia y le pega muchísimo sol. Y eso la hace perfecta para que las familias vengan en las tardes con los chiquitos y que estos monten bicicleta, patines, jueguen pelota y bueno, hagan un sinfín de actividades. También este es el centro donde se celebra mucho las fechas patrias, las fechas provinciales, se hacen conciertos, pero también cuando hay eventos deportivos como las carreras que hacen cross country a través de las montañas, este es el punto de partida y el punto de llegada. Turísticos más pintorescos y buscados aquí en San Martín de los Andes es este, el Red Bus, que hace un tour alrededor de la ciudad y de los alrededores de San Martín y se puede tomar todos los días a las 4:30 de la tarde, menos los miércoles, y está justo aquí en la Plaza San Martín. Este vehículo fue declarado Patrimonio Cultural y de Interés de la Nación. Tiene un registro de automóviles clásicos con patente 22 y es el único que existe en la Patagonia. Además, es un double-decker londinense conservado original con su característica doble planta. Justo al lado se encuentra la Feria de Artesanos, donde vienen artistas de todas partes a vender sus artesanías, especialmente en verano. Acá tenemos el Museo Histórico del Parque en San Martín de los Andes. Adentro se realizan tours con grupos donde te enseñan todo lo que es la flora y fauna nativa. Y en sus alrededores tenemos árboles que son nativos de esta región. El Parque Nacional Lanín posee una extensión de 412.000 hectáreas aproximadamente, lo que lo torna en el tercer parque nacional más grande de la Argentina. Es muy conocido por el cónico y nevado volcán Lanín y por las opciones de turismo de aventura que ofrece. Además, forma parte de la Reserva de Biosfera Andino-Norpatagónica desde el año 2007. Dos cuadras más abajo, pasada la Plaza San Martín, nos encontramos con estas esculturas bellísimas de este ave autóctono de la zona llamado bandurrias. Y esta es la tercera plaza que nos conseguimos aquí en la avenida San Martín. Esta plaza se llama Plaza Centenario, pero se le conoce también como Paseo del Rosedal. Es hermosa porque evidentemente está sembrada con muchísimas rosas, tiene incluso una pérgola que se cubre completamente y está rodeada además de lavandas. Una característica linda que tiene es que tiene una fuente circular grandísima en todo el centro, un pequeño parque para los pequeños y está ubicada también justamente enfrente del hospital. Ya casi llegando al lago, pero esta vez sobre la calle General Villegas, se encuentra la terminal de ómnibus de San Martín de los Andes, donde llegan y salen micros desde y hacia diferentes destinos del país. La terminal cuenta con un amplio estacionamiento, un área de esparcimiento para los pequeños y se pueden encontrar también depósitos con separaciones para recolectar la basura según su tipo.
Ya sobre la costanera del lago Lácar se encuentra la naviera Lácar, que opera desde el año 1997, ofreciendo traslados a la península de Quilaquina y la excursión a Huajum, transportando tanto a turistas como residentes y, como se hacía inicialmente, traslada a pobladores con una tarifa diferencial. Toda la información se puede conseguir en su página web o en la entrada de la propia naviera. Otro dato bien curioso es que aquí frente a la naviera hay un indicador de rayos ultravioleta, que además de darnos cuál es el nivel UV, también nos indica cuál es la dirección del viento, cuál es la velocidad del viento y qué temperatura hay. Hoy en este momento estamos a 22 grados centígrados. No sé si Iván, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se te cayó el celular en el lago. El agua no estaba nada tibia. Aquí cayó. Ahí hacia abajo cayó. En la costanera del lago Lácar hay diferentes sitios de esparcimiento, como paradores de comida, food trucks, restaurantes, y también hay diferentes áreas donde la gente se sienta a sencillamente disfrutar del paisaje y de la naturaleza. Y sí, estas son cosas que pasan aquí en San Martín de los Andes. No sabemos de dónde es, de quién es, probablemente no es de nadie y así como llegó, no se quiere ahora despegar. Es una belleza. A ver, Iván. Mira eso. Y hasta aquí llega el video del día de hoy. Me toca a mí despedirlo porque Iván está detrás de cámara. Como se dieron cuenta, a mí se me cayó el celular en el lago. Iván se lanzó a rescatar el celular y hoy es sábado, nos pasó al mediodía, salimos corriendo a buscar si había un sitio que nos lo pudiera abrir, secar, limpiar. Lo conseguimos, pero la cámara del selfie no está funcionando. Así que bueno, Iván está haciendo de trípode en este momento y tenemos una noticia buena, que es que también hoy buscamos a Sahara. Así que tenemos ahora el tema del celular, pero Sahara la tenemos con nosotros y eso nos tiene súper contentos. Así que ha sido un día de muchísimas cosas, de muchísimas emociones. Esperamos que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, no se olviden de suscribirse si les gustó este video, de darle a la campanita de notificaciones, de darnos un like si les gustó y de hacernos comentarios contándonos qué les parecen nuestros videos. Yo mientras tanto me quedo comiéndome un churro vegano de aquí de San Martín de los Andes. Hasta el próximo video. Otro dato interesante de San Martín de los Andes es que en San Martín de los Andes, en su propio centro, no hay semáforo. Por eso es que ustedes ven que el peatón siempre tiene derecho de paso, todo el mundo se va a parar. Y hay un dicho acá en San Martín de los Andes que cuando alguien no se detiene es porque es turista. ¿Cuál es tu lugar favorito de San Martín? El mío definitivamente es la costanera, toda la costanera. Sí. Sí.
Los míos son todos. Me encanta el pueblo en general. Me encanta tomar café en sus restaurantes. Me encanta caminar por la costanera. Me encanta subir sus montañas. Me encanta las plazas que tiene. El aire que se respira en San Martín es sencillamente espectacular. Es difícil realmente definir un sitio en particular porque San Martín de los Andes en su totalidad es un pueblo como sacado de un cuento, de una historia, de una película. En esta ciudad no hay pueblo. ¿Oíste? Sí. Y esta es la segunda plaza que nos encontramos y es evidentemente la Plaza San Martín. Yo la señalo. Y hacer un sinfín de actividades. Mientras que toman el mate también. Las fechas patrias y las fechas provinciales. Era hasta ahí.